Holly. Hay personas que pasan toda su vida sintiendo que llegaron a un lugar que no fue hecho para ellas, no porque sean defectuosas, sino porque funcionan con un diseño distinto. Este video no es para encajar, es para entender por qué algunos nunca lo hacen. Si este tipo de contenido resuena contigo, deja tu like y suscríbete. No por apoyo al canal, sino porque así entrenas al algoritmo para mostrarte aquello que otros prefieren no mirar. No encajar en ningún lado suele interpretarse como un fallo social, una carencia, un problema que debe corregirse. Desde fuera la narrativa es simple. Algo en ti no funciona, pero esa explicación es cómoda y superficial. Cuando observas este fenómeno con más atención, aparece otra lectura, una más incómoda. Las personas que no encajan no suelen fallar en adaptarse por incapacidad. Fallan porque perciben demasiado, detectan incongruencias, jerarquías invisibles, juegos de poder silenciosos. Ven lo que otros aceptan sin cuestionar, y ese nivel de percepción tiene un costo: la imposibilidad de fingir pertenencia durante mucho tiempo. En psicología, la mayoría de los grupos se sostienen sobre acuerdos implícitos, no escritos, no discutidos, rituales sociales, mentiras pequeñas, renuncias internas. Para encajar, hay que apagar ciertas partes de la mente. No todos pueden hacerlo, no todos quieren hacerlo. Quien no encaja suele ser etiquetado como raro, distante, frío, arrogante o inmaduro. Etiquetas defensivas del grupo, porque el grupo siempre protege su equilibrio, y nada amenaza más ese equilibrio que alguien que no necesita validación para existir. Hay un patrón que se repite. Estas personas suelen haber sentido desde temprano que algo no cuadraba, en la familia, en la escuela, en los círculos sociales. No necesariamente fueron rechazadas de forma explícita. A veces fue peor. Fueron toleradas, incluidas a medias, siempre dentro pero nunca parte real. Esa experiencia temprana moldea una estructura psicológica particular. Se aprende a observar antes que a participar, a analizar antes que a confiar, a construir un mundo interno sólido porque el externo nunca terminó de abrir la puerta. Desde la neurociencia sabemos que ciertos perfiles tienen una hiperactividad en áreas asociadas a la detección de patrones y amenazas. Mentes que anticipan, que comparan, que no se entregan fácilmente al flujo social, no porque teman a los demás, sino porque perciben demasiado rápido las reglas no dichas del juego. Y cuando ves las reglas, jugar deja de ser inocente. Aquí surge la paradoja. Estas personas suelen ser profundamente lúcidas, pero emocionalmente solitarias. No porque desprecien a los demás, sino porque les resulta agotador reducirse para pertenecer. Prefieren el margen antes que la traición interna. No es casual que muchas figuras históricas incómodas compartieran este rasgo. No encajaban en su época, en su cultura, en su entorno inmediato. No eran antisociales, eran asimétricos. Funcionaban con otra frecuencia. La sociedad no sabe qué hacer con quienes no se integran de forma automática. Así que intenta corregirlos, diagnosticarlos, suavizarlos. Pero el perfil psicológico oculto de quien no encaja no apunta a la debilidad. Apunta a una autonomía temprana forzada. Cuando no perteneces, aprendes a sostenerte solo. Y eso cambia la forma en que miras el mundo, a las personas y al poder. El problema no es no encajar. El problema es no entender qué tipo de mente se forma cuando pasas años observando desde afuera. Cuando alguien pasa demasiado tiempo fuera del centro del grupo, desarrolla una habilidad que rara vez se menciona: la lectura fría del entorno humano. No por intuición mística, sino por supervivencia psicológica. Observar se vuelve una necesidad. Entender antes de exponerse, una estrategia. Estas personas aprenden pronto que las palabras importan menos que los gestos, que las intenciones reales no suelen expresarse en voz alta, que la mayoría actúa desde carencias no resueltas, no desde decisiones conscientes.
Y ese aprendizaje silencioso va construyendo una distancia interior difícil de cerrar después. Mientras otros se definen por pertenencia, quien no encaja se define por contraste. No soy como ellos. No pienso como ellos. No reacciono como ellos. Esa separación sostenida durante años genera una identidad que no depende del espejo social. Y eso es peligroso para cualquier estructura colectiva. Porque una persona que no necesita reflejo tampoco necesita permiso. Desde la filosofía, este tipo de individuo siempre ha sido incómodo. Demasiado consciente para obedecer sin fricción. Demasiado autónomo para diluirse en la masa. No busca destruir el sistema, pero tampoco lo legitima con su participación ciega. Simplemente, no encaja en su lógica. A nivel psicológico esto produce un efecto interesante. Una mezcla de desapego emocional y claridad mental. No es frialdad, aunque desde fuera lo parezca. Es economía emocional. No se invierte energía donde no hay coherencia. No se lucha por vínculos basados en máscaras. En muchos casos, estas personas desarrollan una relación peculiar con el poder. No lo desean abiertamente, pero lo entienden. Reconocen las dinámicas de dominación, sumisión, validación y miedo. Han tenido tiempo de observarlas sin estar atrapados del todo en ellas. Eso les da ventaja. Y aislamiento. Hay una microhistoria que se repite con variaciones. Alguien entra a un nuevo entorno. Trabajo, grupo social, proyecto. Al principio es observado con curiosidad. No intenta agradar. No compite. No se adapta de inmediato. Su presencia es neutra, casi invisible. Con el tiempo, esa neutralidad incomoda. No ofrece señales claras de alineación. No busca aprobación. Y entonces empieza el ruido. Comentarios sutiles. Distancia. Interpretaciones. El grupo necesita ubicarlo en una categoría para sentirse seguro. Pero no siempre lo logra. El resultado suele ser el mismo. La persona se retira emocionalmente antes de ser expulsada del todo. No por orgullo, por lucidez. Reconoce el patrón y elige no desgastarse. Este perfil psicológico no es heroico ni trágico. Es funcional. Se adapta a la no pertenencia construyendo estructuras internas más complejas. Pensamiento profundo. Humor oscuro. Autoanálisis constante. Una relación intensa con la soledad, no siempre placentera pero familiar. Y aquí aparece un punto clave que pocos dicen en voz alta. No encajar puede volverse adictivo. Porque la distancia protege. Porque desde fuera se ve mejor. Porque no pertenecer evita decepciones previsibles. Pero toda protección tiene un precio. La mente que se acostumbra a observar sin participar corre el riesgo de endurecerse, de confundir claridad con superioridad, de reemplazar conexión por control interno, no por maldad, sino por hábito. El perfil psicológico oculto de quien no encaja no es el del marginado débil, es el del observador silencioso que aprendió demasiado pronto cómo funcionan las personas y decidió no entregarse del todo. Con el tiempo, esta forma de estar en el mundo modifica la arquitectura emocional, no de manera visible, sino profunda. Las emociones no desaparecen, se refinan, se vuelven más selectivas, más difíciles de activar, no porque la persona sea insensible, sino porque aprendió que sentir sin filtro en un entorno que no comprende tiene consecuencias. Aquí aparece una contradicción interesante. Quienes no encajan suelen desear conexión, pero rechazan casi todos los formatos disponibles para obtenerla. Las conversaciones superficiales los aburren, las dinámicas de grupo los agotan, las jerarquías implícitas les resultan evidentes y por eso mismo poco atractivas. No quieren competir por atención ni negociar autenticidad. Desde la sociología, esto los coloca en una posición liminal. No están completamente dentro ni completamente fuera. Circulan por los márgenes, y los márgenes, aunque incómodos, ofrecen perspectiva. Desde ahí se ve cómo se construyen los consensos, cómo se reparten los roles,
Cómo se castiga la diferencia disfrazándolo de normalidad. La mayoría de las personas no cuestiona el marco, vive dentro de él. Quien no encaja, en cambio, ve el marco antes que el cuadro, nota las reglas antes que el juego, y eso altera su forma de relacionarse con casi todo: trabajo, afecto, identidad, propósito. A nivel interno, suele desarrollarse una narrativa silenciosa, no siempre consciente. Una voz que dice: no pertenezco aquí, pero entiendo este lugar mejor que muchos. Esa comprensión genera una sensación ambigua de poder y cansancio. Poder por la claridad, cansancio por la imposibilidad de compartirla sin consecuencias, porque decir lo que se ve suele romper algo. Muchas de estas personas aprenden a callar no por timidez, sino por cálculo. Saben que ciertas verdades no generan admiración, sino resistencia, que señalar lo obvio incomoda más que revelar lo oculto. Así que eligen el silencio estratégico. Observan, registran, esperan. Ese silencio no es vacío. Está lleno de análisis, de hipótesis, de conclusiones no compartidas. Con el tiempo, se convierte en una forma de identidad. No hablar demasiado, no explicarse, no defenderse, dejar que los demás proyecten. Y las proyecciones suelen ser reveladoras. Algunos ven frialdad donde hay contención, otros ven arrogancia donde hay distancia emocional, otros ven misterio donde hay simplemente cansancio de repetir lo evidente. Cada interpretación dice más del observador que del observado. Desde la psicología profunda, este perfil suele tener un mundo interno denso, ideas que se conectan entre sí, pensamientos que no necesitan aprobación externa para sostenerse. Una ética personal construida más por reflexión que por imitación. Eso los vuelve difíciles de manipular, pero también difíciles de integrar. No reaccionan como se espera, no responden a incentivos simples, no se mueven por miedo social ni por deseo de estatus. Y cualquier sistema que depende de esas palancas los percibe como una anomalía. No encajar entonces deja de ser una experiencia puntual y se transforma en una posición existencial. Una forma de estar, de mirar, de elegir con cuidado dónde poner la atención y, sobre todo, dónde no ponerla. Este perfil psicológico no busca ser comprendido por todos. De hecho, suele desconfiar de la comprensión masiva. Prefiere el reconocimiento silencioso de unos pocos, o de nadie. Porque ha aprendido que pertenecer sin traicionarse es raro, y traicionarse para pertenecer es demasiado común. Y en esa tensión constante entre lucidez y aislamiento, se va formando una mente que no encaja, pero entiende exactamente por qué. Con el paso del tiempo, quien no encaja deja de vivirlo como un problema personal y empieza a reconocerlo como una consecuencia estructural. No todas las mentes están hechas para integrarse sin fricción. Algunas existen para detectar grietas, contradicciones y ficciones colectivas. Y cuando ves eso con claridad, el precio es la distancia. No porque quieras aislarte, sino porque ya no puedes fingir inocencia. No encajar no significa estar perdido. Significa haber desarrollado un criterio propio antes de tiempo. Haber entendido que muchas dinámicas sociales no buscan verdad, sino estabilidad, que la mayoría de los vínculos se sostienen más por necesidad que por afinidad real, y que encajar muchas veces exige amputar partes esenciales de uno mismo. Hay mentes que no están dispuestas a pagar ese costo. Este perfil psicológico oculto no vive en guerra con el mundo, pero tampoco se entrega a él. Se mueve con cautela. Elige, observa, aprende cuándo hablar y cuándo callar, cuándo acercarse y cuándo retirarse. No busca aprobación, pero tampoco desprecia la conexión. Simplemente no acepta cualquier forma de pertenencia como válida. Aquí ocurre algo importante. Cuando dejas de intentar encajar, recuperas energía mental. Dejas de explicarte, dejas de justificarte. Dejas de competir en juegos que no elegiste, y esa energía se transforma en claridad,
en dirección interna, en una sensación silenciosa de control sobre tu propia narrativa. No encajar deja de ser una identidad impuesta y se convierte en una posición consciente. No es superioridad, es sobriedad psicológica. Es entender que no todo espacio merece tu presencia, que no toda comunidad está diseñada para tu tipo de mente, y que forzarte a pertenecer suele ser más destructivo que quedarte al margen. Cuando comprendes esto, algo se reordena por dentro. La soledad ya no se vive como abandono, sino como territorio propio. El silencio deja de ser vacío y se convierte en filtro, y la mirada se vuelve más precisa, menos reactiva, más difícil de manipular, porque quien entiende por qué nunca encajó, deja de necesitar hacerlo, y desde ahí empieza a elegir con verdadera libertad. Si este contenido resuena contigo, suscríbete al canal y deja tu like, no como un gesto automático, sino como una decisión consciente. Aquí no hablamos para encajar, hablamos para entender lo que ocurre cuando una mente deja de obedecer sin darse cuenta.